Hola amigos, bienvenidos sean a este su programa en el que seguimos tratando el tema de la doctrina social de los papas del Vaticano. En una primera serie hemos hablado de los papas del Vaticano. Ahora estamos hablando, profundizando en su doctrina social. En el primer programa de la serie, el programa anterior, hemos tratado sobre la definición de la doctrina social de la Iglesia y el por qué la Iglesia se dedica a hablar en materia social. Ya lo hemos señalado. Hemos dicho, por mandato de su fundador y por el hecho de que la Iglesia es madre y es maestra. Hemos definido lo que es la doctrina social de la Iglesia. Hemos dicho, la Iglesia habla de doctrina social de la Iglesia entendida como un conjunto sistemático de verdades, valores y normas que el magisterio de la Iglesia presenta, apoyado en la revelación y en el derecho natural, a la manera propia de la Iglesia, porque la Iglesia no lo hace como otra institución cualquiera, no lo hace como lo puede hacer una ONG, o como la puede hacer una asociación internacional, o como lo puede hacer las Naciones Unidas. Lo hace como lo hace la Iglesia, para presentar un plan concreto para favorecer a la sociedad, según el plan de Dios, según lo que Dios quiere. En el programa anterior incluso llegábamos hasta ahí, pero creo que hace falta todavía un poquito más. Plantearnos, pero cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Se trata de una ciencia aparte? ¿Se trata de algo, digámoslo, desligado de la teología? ¿O dónde se encaja? Bueno, la primera cosa es que se encaja dentro de la teología moral. O sea, normalmente, por ejemplo, en los seminarios, en las facultades de teología, se enseña la doctrina social de la Iglesia dentro de los cursos de la teología moral, porque es un elemento de la teología moral, hace parte. Lo que pasa es que dada la estructura, dada evidentemente todo lo amplio que tiene el tema de la doctrina social de la Iglesia, se ha puesto casi como una ciencia que está aparte, pero no lo es, está dentro de la teología moral. Eso para comenzar. Segundo, ¿qué método utiliza? O sea, perfecto, si está, porque tiene que ser científico. Esto no es solamente un montón de palabritas bien dichas, un montón de slogans, un montón de etiquetas. No, para nada. Y hablamos de conjunto sistemático. Entonces, ¿cómo hacer, cómo entender que esto tiene carácter científico? Bueno, partamos de ahí. La primera cosa es entender que el método que utiliza la doctrina social de la Iglesia, que ha sido acuñado a lo largo de los años, es sencillo. Se resume, es un método inductivo-deductivo, para aquellos que son un poquito más complicados en esto de llevar la metodología. Pero nosotros lo hemos resumido sencillamente así. La metodología está en el ver, juzgar, actuar. En estos tres verbos se circunscribe todo lo que es la doctrina social de la Iglesia. Ver la realidad, analizarla, estudiarla, conocerla, valerse de todas las ciencias auxiliares que están detrás de esto, desde la investigación, la estadística, todos los elementos, la sociología, la psicología, que pueden ayudarnos a conocer la realidad, la economía, lógicamente. Entonces, todos estos elementos, conocer la realidad, no suponerla, conocerla a su máxima perfección, en lo que se pueda. Luego, juzgarla. Y esto es un elemento clave. ¿Qué significa eso de juzgarla? Sentenciarla, condenarla, castigarla. No, para nada. Se trata sencillamente de lo siguiente. Es decir, es llegar a comprender esta realidad y con los criterios que nos vienen, de lo que ya planteaba yo, de la revelación y del derecho natural, a este análisis, a este conocimiento, ahora hacerle un juicio, entendido como el razonamiento, o sea, a la luz de los criterios de la palabra de Dios, a la luz del derecho natural, esta realidad que ya conocemos, ¿qué nos está diciendo? ¿Hacia dónde nos está llevando? Porque tengan presente, por ejemplo, qué sé yo, si vengo yo y les hablo de que voy a inventar una cifra, ¿no? Que no es tan inventada, pero supongan ustedes que yo les diga que 4/5 partes, o sea, 4/5 partes de la humanidad vive bajo el límite de la pobreza. Y 2/3 partes de la población del mundo viven bajo el límite de la miseria. O sea, son miserables, no son pobres, son miserables. Oigan, las cifras son frías, es decir, son frías absolutamente, ahí están, es una estadística. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, juzguémoslas. ¿Qué nos está diciendo esto, Dios mío? ¿Es esto correcto? ¿Es justo que la humanidad, haya más de la mitad de la humanidad que esté sufriendo la calamidad de la miseria? De sobrevivir con menos de $1 al día, por decirlo así, y sobrevivir. ¿Cuántas personas mueren de hambre en el mundo? ¿Cuánta pobreza inhumana que clama al cielo? Y entonces desde la palabra de Dios y desde el derecho natural, yo empiezo a iluminar esta realidad.
y empiezo a preguntarme sinceramente como creyente, ¿es esto lo que quiere Dios? Y vi esto que no es lo que quiere Dios, entonces llego a la tercera parte. Porque podía quedarme ahí. Conocí la realidad, sé que anda mal, qué lástima, ¿verdad? Recemos por ellos. Hermanos, oremos. ¿Cómo que oremos? Es decir, leamos la carta de Santiago, ¿verdad? Del apóstol Santiago. O sea, ¿qué es lo que nos dice concretamente la carta? Que no podemos decir si ya entra un pobre en una asamblea y lo vamos a despachar así como así, diciéndole vete y que Dios te cuide, que Dios te guarde. ¿Cómo que es eso? Lo nuestro, lo propio es lo concreto. En el tiempo del Señor Jesús había muchos pobres y el Señor Jesús no solo los bendijo, sino que actuó en su favor. La pobreza mayor que había en esa época, lógicamente, desde el punto de vista de la discriminación social, los leprosos, porque no solo era la enfermedad que sufrían que les iba a llevar a la muerte, sino que eran desarraigados de su familia, de su comunidad, no podían tener participación en la vida religiosa. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Piensen en el Evangelio de Marcos. La primera curación es de un leproso. Entonces se acerca a ellos, los toca, los cura, los sana. Entonces, ver, juzgar, actuar. La iglesia no solo viene y parte de unos principios fundamentales, con unos criterios para juzgar la realidad, sino que luego presenta unas líneas de acción. Y concretamente dice, recomendamos que se haga esto, que se trabaje en esto, que se busque esto, que se procure aquello. Y de esa manera, esta doctrina social va llegando a la mayor cantidad de personas. Entonces, miren, esa es la metodología. Y les acabo de decir justamente que de los componentes propios de la doctrina social son estos. Tiene que haber unos principios permanentes. Hay cosas que no cambian. Puede cambiar la manera de desarrollar un proyecto habitacional, por ejemplo. Puede cambiar la manera de procurarnos el agua por algunos medios, algunos por pozos, otros tal vez por una represa o por lo que sea, el camino que sea. Pero lo que no cambia es el principio permanente de la dignidad de la persona humana. Ese es un principio, eso no debe cambiar. O sea, podrá cambiar la cantidad de gente en el mundo. Desde que se escribió el primer documento de doctrina social de la Iglesia en 1891, el 15 de mayo de 1891, hasta el último documento de doctrina social de la Iglesia, el documento del Papa Benedicto XVI, la Caritas in Veritate, evidentemente la población mundial no se ha duplicado, se ha quintuplicado. Eso ha variado. Pero el hecho de que cada ser humano es valioso, cada persona vale, eso no ha cambiado. Aunque haya más gente, aunque haya más personas. Pero el que cada persona tiene su dignidad, varón o mujer, de la etnia que sea y de la raza que sea, del color de su piel, incluso de la religión que quiera profesar. La persona vale por sí misma. Ese es un principio permanente. Existen los criterios de juicio, insisto, para juzgar la palabra de Dios, el derecho natural, el derecho, qué sé yo, a la libre locomoción, el derecho a la propia identidad, el derecho a la vida. Es decir, eso no cambia. Es cierto que en tiempos del Papa León XIII, la preocupación no iba girando en el tema de la investigación genética. No se había ni siquiera descubierto que existía el ADN, por ejemplo. Eso se descubrirá casi 40 años después, 50 años casi después. Pero eso no significa que el criterio para juzgar la realidad del siglo XIX a finales, como la de inicios del siglo XXI, los criterios de juicio siguen siendo los mismos. Toda persona es digna, toda persona tiene derecho a la vida, desde su concepción hasta el momento de su muerte natural. Eso no tiene que cambiar, eso no debe cambiar. Y el criterio para juzgar sobre estas realidades. Y luego, insisto, las líneas de acción. Esas pueden variar, porque esas nacen de la historicidad misma de la comunidad humana, del hecho que estamos viviendo dentro de una historia que va cambiando, que va evolucionando. Es decir, vamos, en tiempos del Papa León XIII, en tiempos del Papa Pío IX, en tiempos del Papa Pío IX, no había problemas de tecnología como los tenemos hoy en día, sobre todo de la cibernética. No lo sabía. Por lo tanto, hoy en día, por ejemplo, que en la Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI haya dedicado un espacio para hablar de la técnica, para hablar de la tecnología que puede ahogar a la persona humana, en aquel momento la tecnología lo que había alcanzado era a través de las máquinas a vapor y evidentemente todos aquellos elementos, había producido la industria, una industria inhumana. Pero ahora no es solamente aquella industria inhumana, sino porque ha evolucionado la realidad humana. Ahora existe la seguridad social, existen las leyes laborales. En aquel momento ni siquiera existía el derecho laboral.
ni siquiera existía un código del trabajo, como hoy existe en la mayoría de nuestros países, en todos los países existe. No existía la certeza del trabajo que iba a ser remunerado de tal manera. En aquel momento era un contrato, la persona se contrataba como que si fuera una mercancía más. Eso no ha cambiado del todo, ¿verdad? Evidentemente más de alguno me debe quedar viendo diciendo, padre, disculpe, pero eso no ha cambiado del todo. Y tienen razón, pero algunas cosas han mejorado. Por ejemplo, los derechos de la mujer han cambiado mucho y deben seguirse profundizando, y es legítimo y es correcto. Pero entonces, fíjense, las líneas de acción concretas pueden variar. De repente, el acceso, por ejemplo, un tema de nuestro tiempo tan doloroso, tan acuciante, son los accesos a la salud. En tiempos del Papa León XIII no teníamos las pandemias que tenemos hoy en día, del VIH-Sida, por ejemplo, la pandemia de la influenza H1N1, o todo el montón de enfermedades que van surgiendo ahí por montones. El acceso a las patentes de las medicinas, de los fármacos. Todos estos elementos no existían en tiempos del Papa León XIII, ahora existen. Hay que hablar sobre esto. Estos son elementos concretos que tenemos que plantearnos. Ahora, ¿de qué partimos? ¿De qué partimos para hablar de eso? Tenemos que partir de la revelación. Tenemos que partir, porque nosotros estamos hablando como creyentes, no como economistas, no como médicos, aun y cuando haya fieles que son médicos y que son economistas. Hablamos desde la palabra de Dios, porque esa es la que nos tiene que orientar. Tengo que ir a la pausa del programa del día de hoy. No le vayan a cambiar a su canal, porque vuelvo a hablar entonces, ok, el punto de partida es la Biblia. ¿Qué elementos de la Biblia vamos a utilizar para esto? No le vayan a cambiar al canal. Vuelvo justamente a hablar de esto. La aproximación bíblica de la doctrina social de la Iglesia. Ya retorno. Hola amigos, soy Alejandro Bermúdez y quiero agradecerte por todo lo que haces por nosotros ayudándonos a la subsistencia del canal. Pero quiero pedirte que nos ayudes más. Queremos llegar a más personas, convertir más almas y que tú seas participante de esta aventura. Con tu oración y tu ayuda económica lo vamos a lograr. Que Dios te bendiga. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en este programa en el que estamos hablando de la doctrina social de los papas del Vaticano, de la doctrina social de la Iglesia, entendida así. Nos habíamos quedado en el segmento anterior planteando un poquito el método de la doctrina social de la Iglesia, los alcances, los elementos constitutivos de esa doctrina social de la Iglesia. Pero cuando ya la habíamos definido, habíamos quedado claros que el punto de partida que los papas y los obispos utilizan para hablar en materia social debe ser la revelación.
la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios revelada y puesta por escrito en los libros de la Biblia, igualmente que la palabra de Dios transmitida a través de la tradición de la iglesia. Perfecto. Hablemos de la aproximación bíblica, porque muchas de las personas que seguramente están viendo el programa no son necesariamente católicos, y se los agradecemos. Son muy bienvenidos a escuchar sobre esta temática, porque es linda y nos incluye a todos. Insisto, la doctrina social es de la iglesia en cuanto que la iglesia es la que la lleva, la que la transmite, pero no es para la iglesia únicamente de manera egoísta y encerrada. No, es para todos. Tiene que ser compartida para todos. De hecho, Juan 23 así lo hizo a partir del documento aquel lindo de la Pacem in Terris de 1963. A todos los hombres de buena voluntad, a todos los varones y mujeres de buena voluntad, a todo ser humano, les queremos decir todo esto. Entonces, para los creyentes, los que de repente somos cristianos, compartimos la fe en Cristo, no necesariamente todos católicos, pero creyendo en Cristo, hablemos de la aproximación bíblica. La iglesia no se está sacando esto, insisto, de la manga, lo está sacando concretamente. En el Antiguo Testamento, ya sabemos, los que conocemos un poquito de Biblia y ustedes que acompañan tantos programas aquí en este canal que nos han hablado de Biblia, sabemos bien que el elemento que funda a Israel es la experiencia del Sinaí. Aquel pueblo que se constituye pueblo hasta el momento en el que delante del Sinaí, cuando Dios les transmite a través de Moisés, no las tablas únicamente de la ley, sino la alianza, se comprometen a vivirla. Aquella alianza es el punto de partida, es la pauta para que el pueblo se constituya como pueblo en relación con Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Punto. Se sella la alianza. Pero entonces a este pueblo que le debe responder a Dios, que delante de Dios tiene una responsabilidad, de hecho es un pueblo sacerdotal, es para el bien de la humanidad, a este pueblo se le va a exigir algunos componentes como pueblo. Primer punto, la justicia. Miren, sobre esto vamos a hablar tanto a lo largo de los programas, este es el segundo programa de la serie, o sea que tranquilo todo el mundo, solamente lo planteo desde el punto de vista bíblico. Primera cosa, la justicia en el Antiguo Testamento no se debe entender, de hecho en toda la Biblia, no se debe entender como la definición justinianea, aquella que aparece en el Corpus Juris Civilis, en el Código de Derecho Civil, que luego va a ser el Código Romano, para que me lo entiendan, de que hay que darle a cada uno lo que le corresponde. Pues está muy bonito, pero después de darle a cada uno lo que le corresponde, hay que pensar en lo que realmente necesita, pero no va por ahí. La justicia en el tema que nos trata del Antiguo Testamento, lo que nos interesa es ver esto, sobre todo los profetas. Pienso en el profeta de la justicia social. El profeta de la justicia social se llama justamente Amós. Cuando uno lee el libro de Amós, uno se queda verdaderamente sorprendido, porque Amós denuncia concretamente la divergencia, la separación que hay entre el culto a Dios y el culto, el servicio a los hermanos. Y entonces había personas siempre muy piadosas que acudían al templo de Jerusalén, en ese caso no había el templo de Jerusalén todavía, sino que era el templo en Gerizim, el templo en Samaria, y entonces acudían muy piadosos, pero se les olvidaba por el prójimo, se les olvidaba la persona concreta, la explotaban, la maltrataban, y eso no es la justicia. ¿En qué consiste la justicia? Resumámoslo rapidísimo, porque no estoy hablando del tema, estoy planteándolo desde el punto de vista del Antiguo Testamento. La justicia consistía en tratar al otro como Dios me había tratado a mí. Entonces yo debo tratar a mi prójimo como Dios me ha tratado a mí. ¿Y cómo me ha tratado Dios? Me ha tratado con amor. Por lo tanto, desde el momento en el que me trata con amor, es lo correcto que yo deba hacerlo. La justicia se transmite en una vida comunitaria. Hay que vivirla en comunidad. No es un conjunto de leyes, aunque la ley concretiza la justicia de Dios, y por eso hay que aprender a vivir en esa justicia. Pero también el Antiguo Testamento subrayaba que de todo el pueblo de Israel había que ocuparse de manera particular en los más pobres. Piensen ustedes, pongo dos ejemplos rapidísimos. En el libro de Ruth, ¿se acuerdan? Ruth, su suegra Noemí, han debido salir de Madián, llegan a la tierra santa, llegan a la tierra de Israel en el tiempo de los jueces, y resulta ser que esta Ruth, que es madianita, que no es judía, pues es una mujer pobre, y entonces tiene que ir al campo, detrás de los segadores, que van dejando caer alguna espiga por ahí, y los pobres van detrás, tomando, recogiendo del suelo aquellas espigas para poder sostenerse. Eso es ley judía. Cuando usted iba haciendo la siega y usted iba arrancando las espigas de trigo y lo demás, si caía alguna al suelo, usted no la podía tomar del suelo.
usted no podía agacharse para recogerla. No, tenía que dejarla ahí, porque eso le pertenecía a los pobres. Era una manera, ¿ya?, que se utilizaba para permitir que el pobre tuviera algún acceso, algún grado de comida, de alimentación. Y había tantas otras. Había, por ejemplo, la ley del goel, del goelato. Es decir, el caso de una persona que había sido acusada de algo, se le colocaba a alguien que lo defendiera. Una persona que había perdido todo, se le ponía a alguien, sobre todo un familiar, el goel, para que le ayudase, para que le acompañase, para que le mostrase y le hiciese justicia desde Dios. Entonces, todos estos elementos, y insisto, podría pasarme aquí varios programas hablándoles de los ejemplos en el Antiguo Testamento de lo que es realmente la búsqueda de la justicia, el valor de la justicia, insisto, vivido en comunidad, concretizado en la ley, pero sobre todo con una particular atención a la gente más pobre, a la gente más necesitada. Perfecto. ¿Y el Nuevo Testamento? Primero, la primera cosa, la más importante. Jesucristo es el centro de la doctrina social de la Iglesia. O sea, Él es el centro, aquí no cabe la menor duda, Él es el núcleo, Él es el originante de la doctrina social de la Iglesia. Pero ¿cómo hacemos para resumir lo que el mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento hablando de doctrina social de la Iglesia? Toda la palabra de Dios y todas las acciones de Cristo, sobre todo, son integrales. Piensen ustedes todas las curaciones que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús nunca cura únicamente al leproso, sino que le dice, tu fe te ha salvado. Es un elemento. Piensen ustedes en el caso de aquel paralítico, que lo abren el boquete en el techo y lo bajan delante del Señor Jesús y le dice, hijo, tus pecados te quedan perdonados. El Señor Jesús, ¿en qué estará pensando, por Dios? Y lo que le ponen es un paralítico para que haga que se levante, no para que le perdone los pecados. No, pero es que la persona humana hay que verla en su integridad y en su integralidad. No puede ser separada. El ser humano no es, qué sé yo, un gavetero, no es un armario del que usted va abriendo puertas. No, la persona humana es un todo. Y de eso vamos a hablar en el siguiente programa. Pero pónganle mucho cuidado a esto que estoy diciendo. El Señor Jesús no ataca la pobreza por la pobreza, sino a favor del pobre, del ser humano en su totalidad. Entonces resumámoslo, porque evidentemente el programa ya va llegando a su final. 3 cosas quisiera yo centrar sobre este tema. Primero, de todo el mensaje de la doctrina social, digo, en Cristo. Primero, la pobreza. Segundo, la justicia. Y tercero, la caridad. Aquí podemos centrarlo absolutamente todo. Fíjense bien ustedes, la pobreza. La pobreza desde el punto de vista del Antiguo Testamento era un castigo. Se miraba como un castigo. Por lo tanto, el que era pobre, algo estaba pagando. Acuérdense ustedes en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús se encuentra con aquel ciego, y le preguntan los fariseos, ¿quién pecó, este o sus padres? Es una condena, viene cargando el pecado de sus antepasados. No, cuidado. La pobreza desde el punto de vista del Señor Jesús está vista como una virtud. De hecho, el término tan lindo, anahuín, el término de los pobres de Yahvé, la primera bienaventuranza en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Justamente esto, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Que les falta espíritu? No, significa aquel que se confía completamente en Dios. Aquel que sabe que toda su vida está centrada sobre Dios. ¿Puede tener dinero? No importa, lo que él tiene sobre todo es a Dios. Puede no tener dinero, puede no tener posesiones, pero tiene a Dios y desde Dios vive. Y por eso Cristo opta, Él siendo pobre, por los pobres, a favor de los pobres. El tema de la justicia, perfecto, pero no es la justicia, insisto, sobre todo, es superar todavía, es ir más lejos de la justicia del Antiguo Testamento. Vuelvo al Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña. Han oído que se dijo a los antiguos, yo en cambio les digo, amen a los que los persiguen, oren por quienes los maltratan o los insultan, dependiendo de la traducción que ustedes quieran utilizar. Entonces, amen a sus enemigos. En el Antiguo Testamento eso no aparece. El Señor Jesús lleva al extremo justamente esta justicia, porque es la justicia venida de Dios. Dios que me ama a pesar de lo que yo soy. Dios que sigue confiando en mí a pesar de lo que yo soy. Óiganme, todo esto es lindo. Tercera y última, la gran característica de la doctrina social en Cristo en el Nuevo Testamento, la caridad. Miren, el Nuevo Testamento está escrito en griego, ya lo saben. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Aun y cuando los estudiosos dicen que probablemente el Evangelio de Mateo tuvo una versión en arameo, yo no estoy dando clase de Biblia. Yo solamente les estoy planteando cómo va la cosa. Fíjense bien. En griego existen 3 términos para referirse a aquello que nosotros hoy en día llamamos amor. Porque es una palabra muy desvirtuada. Seamos honestos. Aquí se le dice amor a cualquier cosa. A una relación sexual se le dice hicimos el amor. Y no es cierto, tuvieron sexo, pero no hubo amor. Muchas veces es una relación posesiva, egoísta,
que maltrata, que daña, que obliga, que aprisiona, no que libera. Eso no es el amor. Entonces, existen tres términos. Primero, el término eros, de ahí viene el erotismo, lo superficial, el amor epidérmico, el amor de sensación, el amor de posesión, el amor de atracción, si lo quieren así. Luego, la filía, el amor de padre a madre, de padres a hijos, de hijos a padres, el amor de amigos, tanta cosa linda, ¿eh? Eso es válido, sanguíneo, por eso las enfermedades filiáticas son las enfermedades de la sangre. Pero lo que más importa es el término que utiliza el Señor Jesús. Lo que más nos importa es eso. Él habla del ágape, habla del amor oblativo, del amor entregado, que en el sentido del Nuevo Testamento implica fundamentalmente dos cosas. Amor a los enemigos y amor hasta entregar la vida por los demás. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Por eso Él es el centro de la doctrina social de la Iglesia. Lo que se pide de nosotros, lo que se exige para nosotros, es que amemos como amó Cristo. Y ese es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia. Yo no le voy a hacer el bien solamente. ¿Qué mérito tienen, dice el Señor Jesús, si ustedes hacen el bien a los que les hacen el bien? Ya tuvieron su paga. Por lo tanto, lo nuestro es centrar la doctrina social de la Iglesia sobre el amor, sobre la caridad. Y fíjense que el término que les acabo de señalar está planteadísimo, si les interesa profundizarlo, sobre todo de manera más hermosa, en la primera encíclica del Papa Benedicto XVI. Deus caritas es, Dios es amor. Y ahí, esto que les acabo de decir brevemente, en unos minutos, el Santo Padre lo desarrolla hermosamente. Por eso hay quien dice, lo voy a platicar en el último programa de la serie, hay quien dice que ese es el primer documento de doctrina social del Papa Benedicto XVI, aun y cuando no está considerado como doctrina social propiamente, pero hay quien dice que sí lo es, porque está hablando del amor, como el fundamento de la vida social, como el fundamento de la vida familiar, como efectivamente el fundamento de todo. He llegado al final del programa del día de hoy, se ha ido muy rápido este programa del día de hoy. Yo les agradezco el valor de su sintonía, el tiempo que han dedicado en esta serie que estamos estudiando, la doctrina social de los papas del Vaticano. Soy el Padre Juan Ángel López y les invito a un nuevo programa, el próximo programa, en el que vamos a estar tratando de los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Que el Señor me los bendiga a todos y hasta pronto.